¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una noche de perros, claro. Una noche de perros. Adecuada para este tema. Vosotros que llegáis del mundo exterior, ¿sigue lloviendo? Sigue lloviendo y la verdad es que el día es perfecto para lo que vamos a contar. ¿Vientecillo? Vientecillo. Solo faltan los truenos. Solo faltan los truenos, ¿verdad? Bueno, pues lo prometido es deuda. Habíamos prometido un programa sobre casas encantadas, aunque decimos lo de siempre. Si gusta, si nuestros oyentes se sienten conformes y cómodos con este programa, pues prometemos una segunda edición, incluso una tercera, porque yo creo que la cosa da, ¿verdad, Jesús? Da mucho de sí, por supuesto. Es casi la segunda entrega, porque ya hablamos hace 2 semanas de fantasmas y espectros, y por supuesto esto va un poco en la misma línea, pero ya asociado a casas, a mansiones, a palacios, y por supuesto que da mucho juego macabro en este caso. Hablamos de fantasmas y ahora les hemos buscado casa. Les hemos buscado casa, sí, porque yo creo que un fantasma sin casa, un fantasma sin castillo, ¿no? Como dicen las leyendas anglosajonas, parece que no es castillo, ¿no? Y por supuesto en España tenemos muchísimos casos de estos, ya no tanto de castillos, sino incluso de palacios, que no se da tanto en palacios, pero hay algún caso que contaremos a lo largo de esta noche, donde también se ha producido este tipo de fenómenos paranormales y fenómenos fantasmagóricos, ¿no? O sea que de todo hay. Porque siempre, Carlos, hemos hablado de fantasmas, de espectros vinculados a determinados lugares. Exacto, bueno, en general hablamos de ellos vinculados a determinados lugares porque es lo habitual. Lo habitual es que, pues, de alguna manera, como comentábamos el otro día, estos fenómenos se producen en zonas delimitadas, en espacios cerrados o incluso en espacios abiertos, pero siempre en zonas de una extensión no demasiado larga, lo cual tiene una pequeña ventaja, y es que para los que estudian estos temas les permite hacer una investigación de campo en la cual saben que el supuesto fenómeno que se da no se va a dar necesariamente muy lejos o fuera del lugar en el que se dan los ruidos, las apariciones o el fenómeno que se trate, que como ahora veremos en general se dan bastante juntos todos y algunos francamente raros. De hecho hay un caso español que luego comentaremos que es prácticamente único en el mundo. Caramba, Jesús, la gente puede pensar, bueno, ¿qué apego le tienen los fantasmas a las construcciones materiales? Pero también hay que decir que muchas veces desaparecen esas construcciones antiguas, aparecen otras nuevas, pero el fantasma sigue allí. Sigue allí, por supuesto que sigue allí. Se ha dado muchísimos casos donde la nueva ubicación o la nueva finalidad que se ha dado al edificio no impide que los fantasmas se sigan apareciendo, ¿no? Esto ha ocurrido pues en muchísimos lugares donde antes ha habido un cementerio, que después se ha construido una iglesia, después ha habido un convento de monjas y luego a lo mejor ha sido la Diputación de Granada, ¿no? Como es en este caso que la Diputación de Granada, uno de los célebres casos dentro de las casas encantadas de España, pues dio mucho que hablar, sobre todo precisamente por la trascendencia que tenía este edificio oficial, ¿no? De hecho, estamos aquí hablando ya de un palacio en concreto, y se sabe que antes hubo también una mezquita árabe, en fin, y lo de la iglesia, una iglesia que se llamaba de la Magdalena, y después un convento de monjas hasta que se convirtió en la Diputación de Granada. Ahora ya estaba vacío, y se sabe que es por aquellos sucesos que fueron un poco casi portadas de los periódicos locales y hasta de periódicos nacionales, porque no solo salió en la prensa especializada. Entonces yo estuve hace muy poco por Granada y vi que la Diputación estaba totalmente cerrada, me imagino que por esas circunstancias. Y desde luego fue uno de los casos espectaculares que surgió en el invierno de 1986, y hasta el grupo Omega, un grupo especializado en estos temas, estuvo investigando, estuvo durante 14 noches seguidas allí, y al final sí demostró que se producían fenómenos poltergeist. Entonces, ¿qué les pasa a los fantasmas, Carlos, que tienen tanto apego por el lugar? No importa qué muros les acojan, ¿no? Bueno, aquí hablaríamos, y luego nos extenderemos de ello cuando digamos algún ejemplo, del asunto de qué es en realidad este tipo de fenómenos, qué son, a qué obedecen. Lo que está bastante claro es que sea lo que sea, tienen una fuerza limitada. Es decir, una fuerza limitada en el sentido de que se aproximan, ya hay un ejemplo que va a entender cualquiera, a una onda de radio. Una emisora de FM, la nuestra, si Onda Cero no tuviera emisoras por toda España, es bien sabido que al cabo de unos kilómetros dejaría de percibirse, porque la onda, si no tendrían los receptores normales de FM de frecuencia modulada, capacidad para captarla. Esto al parecer es exactamente igual. Si no se trata tanto como que del fantasma, o el fenómeno que produce el poltergeist, que es el término más usual, no tenga capacidad de llegar más lejos, sino que de alguna manera la forma de emisión de lo que vamos a oír en algunos casos, o de producir los fenómenos que se producen en las casas encantadas, no somos capaces de captarlo, o no se puede captar en nuestro mundo más allá de una determinada distancia o de una determinada situación en torno al lugar donde se produce el fenómeno. Lo que tú has comentado de si las nuevas construcciones afectan o no a las casas encantadas, es obvio que no. Sea lo que produce estos fenómenos, la mampostería nuestra no parece que les afecte demasiado. Eso está claro. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar un primer aperitivo y me comentáis. Vamos a escuchar, atención amigos oyentes de La Rosa de los Vientos de la Zona Cero, escuchad esto.
Bien. Bueno, se trata de una famosísima psicofonía de Sinesio Darnell, en la cual el ser, bueno, lo que sea, que está contestando una pregunta. Contesta en concreto la pregunta: ¿dónde estáis? ¿De dónde procedéis? Y la respuesta, exacto, se ve perfecto, adimensional, fuera de nuestro mundo. Más claro, adimensional es lo que dice, y más claro es imposible de explicar. Es decir, la propia voz se interpreta o se expone como algo fuera de nuestro mundo. Adimensional. Traducción, Jesús. Esa es la traducción, sí, bueno, eso es lo que quisiéramos saber, ¿no? La verdad es que es muy sorprendente, son de las respuestas que son coherentes con la pregunta. Muchas veces se hace una pregunta y la respuesta no tiene nada que ver con lo que se ha preguntado, o sencillamente son chasquidos o ruidos sin ninguna consistencia, ¿no? Pero aquí sí, aquí cuando Sinesio Darnell hace la pregunta de cuál es el origen de estas voces, la voz, esa voz de ultratumba, es clarísima al respecto, porque dice adimensional es adimensional. Entonces, desde luego, son de las clásicas, de estas psicofonías clásicas dentro del repertorio español, ¿no? Pero que, desde luego, son de los que ponen los pelos como escarpias y nos ponen también sobre la pista del posible origen de estas psicofonías. Hemos hablado más de una vez de que estamos en un mundo tridimensional y que para explicar muchísimos de los fenómenos paranormales que están ocurriendo aquí, distintas casuísticas, no solo con los fantasmas, sino con otro tipo de entidades de leyenda, ¿no? Pues se podría explicar con la hipótesis de la cuarta u ulteriores dimensiones, ¿no? Si eso no lo podemos explicar, que no lo podemos explicar ahora científicamente, sencillamente solo se atisbó por parte de Einstein en el año 1905, cuando publicó la teoría de la relatividad limitada, tan solo se dijo que había una cuarta dimensión que era el tiempo, pero que se nos escapa, por lo menos para explicarlo de forma científica. Si esto es así, desde luego es la explicación no solo al origen de las psicofonías y no solo al origen de las apariciones fantasmales y espectrales, sino también el origen de muchísima casuística que ahora mismo vuelve locos a los científicos. Casi ahora iba a decir que ahora vamos a ir a una tercera, vamos a ir a una segunda y una tercera. La segunda fue una casa abandonada y la tercera en la propio domicilio del Sinesio Darnell, donde en la tercera se va a ver perfectamente una frase que va muy en relación con la primera. Casi mejor las ponemos, ¿te parece? Sí, vamos a poner la segunda. ¿Qué podemos escuchar en la segunda? En la segunda, que se grabó en una casa totalmente abandonada, se escucha una voz que dice: ¿yo qué hago aquí? Madre mía. Y la tercera es... Madre mía. Iba a decir, y la tercera, que casi, porque como están relacionadas, la tercera es en la propia casa de Sinesio Darnell, no fue provocada, y está muy relacionada con la primera, aunque no responde a la pregunta. Exactamente lo que dice es: estamos al otro lado de la muerte, veréis. Esta tercera es, y aprovecho para ir comentando, esta tercera es lo que los norteamericanos llamarían un VP, un fenómeno de voz electrónica. Voz electrónica. Sí, ellos es el término general de transcomunicación instrumental que utilizan las universidades americanas. Este es objeto de estudio de universidades, por lo menos en los Estados Unidos, y se trata de sistemas de activación automática sin control. De hecho, ahora mismo hay dos universidades americanas que están haciendo estudios sobre grabaciones de psicofonías o parafonías que hacen o activan los contestadores automáticos sin que los relés de llamadas salten. Este sería un caso perfecto de ese tipo, es decir, es una grabación sobre cinta, lo que se denomina grabación en cinta muerta, es decir, no había objeto funcionando. Entonces, al encender la cinta, se escucha ese espantoso frase de estamos al otro lado de la muerte. O sea que un día llegamos a casa, activamos el contestador automático a ver los mensajes que se reciben. Sí, entonces ves que hay un mensaje, pero no, es decir, llamas a Telefónica y ves que nadie ha llamado al teléfono. Es decir, que el contestador graba solo. Es un caso de este tipo. Muy bien, Carlos. Hay que darnos cuenta también de... Nos has dejado bien. Cuando llegue a casa lo tiro. Sí, bueno, se está poniendo el cuerpo. Hay que darnos cuenta de dos cosas que vamos a apreciar en todas las psicofonías, tanto en estas que hemos escuchado como en las siguientes, ¿no? Es la voz metálica, que normalmente tienen este tipo de entidades, de que se pueda sospechar muchas veces el fraude cuando esta voz metálica no aparece. Esto ocurrió con las psicofonías que se grabaron en un principio en el Palacio de Linares, ¿no? Sí. Entonces se veía que eran falsas porque eran psicofonías que era un susurro de una persona, ¿no? Y el otro aspecto que le da credibilidad, entre comillas, a las psicofonías es que previamente a que se produzca esa voz hay como un chasquido metálico, es decir, como una conexión desde ese más allá que le permite
interactuar verbalmente con el que le está haciendo la pregunta, ¿no? En este caso la pregunta era ¿quiénes sois? Y alguien contesta estamos al otro lado de la muerte, que es lo que acabamos de oír, ¿no? Pero siempre con esas dos circunstancias, ese pequeño chasquido dentro del ruido general, ese ruido de ambiente que se produce, y después esa voz metalizada, ¿no? Esa voz metalizada que tanto ha traído de cabeza también a los investigadores, porque es una voz que no se puede deformar de la voz humana, sino que es algo más allá, ¿no? Es algo más misterioso y algo que desde luego también nos pone sobre la pista de lo que decíamos al principio. Posiblemente estamos hablando de entidades adimensionales. Sí, lo que pasa, Jesús, Carlos, que siempre nos llama mucho la atención sobre las psicofonías, pues la falta de... ¿no? La descomposición del sonido, lo que está claro en las psicofonías auténticas es que no están producidos por gargantas o por tráqueas de personas. Es decir, que no hay forma de descubrir que sea un ser humano el que hace la voz. Son voces, como su nombre en inglés indica, electrónicas. Es decir, son voces que aparecen exclusivamente de la nada sobre una cinta o sobre una grabación de cualquier otro tipo, pues sobre un ordenador hasta un vídeo. Y claro, lo sorprendente es que con todas las teorías que hay, bueno, tú sabes que existe una teoría incluso muy pintoresca que dice que incluso podía ser una especie de sistema como la ventriloquía, pero psíquico, ¿no? Psíquico. Sí. Bueno, es que es la más pintoresca de todas. Pero lo que demuestra eso es que no hay nada claro sobre... Claro, pero eso se desarma cuando se produce la comunicación, un diálogo, ¿no? Un diálogo. Es un diálogo inmediato. Exacto, la pregunta no se hace y se contesta al día siguiente o 2 horas después, sino que suele ser inmediata, ¿no? Pero fíjate que el aspecto ese de la voz metálica es lo que hizo desmontarse todas las psicofonías, esas psicofonías fraudulentas del Palacio de Linares, ¿no? Cuando en la primavera de 1990 sale a la palestra alguien que se autotitulaba psiquiatra y psicoanalista, que era Carmen Sánchez de Castro. Entonces la psicofonía, una de las psicofonías célebres, ¿no?, que también corrieron pues prácticamente pues de emisora en emisora en aquella época, decía: mi hija Raimunda nunca oí decir mamá, mamá, pero lo decía con un susurro tal que es que se veía claramente que era ella poniendo ahí un magnetófono, ¿no? Eso es lo que puso sobre la pista tanto al padre Pilón como a todo su equipo de investigaciones y después posteriores equipos de psíquicos, ¿no?, que llegaron al Palacio de Linares, saber que todas las que hizo esta mujer, Carmen Sánchez de Castro, estaban pues adulteradas, bastante adulteradas además, para vender un libro en exclusiva, ¿no?, donde contaba toda esta casuística. Y fíjate que es una pena, y tú lo sabes muy bien, Juan, lo sabéis los dos muy bien, porque la Casa de Linares sigue siendo un sitio, el Palacio de Linares es un sitio encantado de verdad, o sea, al menos interesante para un estudio. Pero todo el montaje que hubo a partir del año 90, la verdad es que destrozó cualquier posibilidad de un estudio serio, una investigación ya... Me comentamos el domingo pasado los fantoches estos que entraron, ¿verdad?, que habían grabado, decían ellos, que habían grabado 2.500 psicofonías. Dice, pero buenas, 700 o 1.000. Sí, eso es algo demencial. Hombre, lo que sí se hizo seriamente en el Palacio de Linares fue un barrido de 400 fotografías que hizo Sol Blanco Soler, del equipo del jesuita del padre Pilón. Entonces fue un barrido bastante sistemático en todas las estancias donde los perros no querían entrar y donde se suponía, ¿no?, que aparecía el fantasma de esta tal Raimunda. Y en unas pocas de ellas, la verdad es que solo fueron una media docena aproximadamente, se aparecieron distintas luminosidades, ¿no?, distintas bolas de luz que no se podían explicar por ningún fenómeno natural, ¿no? Eso fue un poco la consecuencia que se sacó el limpio de lo que podría tener de encantado ese Palacio de Linares. Pero todo lo demás, lo que se hizo, desde luego los resultados fueron bastante decepcionantes. Estamos hablando de casas abandonadas, de palacios, pero vamos, queridos amigos, al ABC de la Casa Encantada. Requisitos indispensables para que la casa sea considerada encantada. Primero de todo, tradición. Tradición. Exacto. Tiene que haber una tradición entre el vecindario, en el lugar, entre la gente, de que ahí suceden extrañas cosas. Es decir, si recordáis en el programa que hablamos de la famosísima frase I see in the war, yo vi la guerra, yo fui testigo de la guerra, la casa era encantada porque desde hacía casi 100 años había rumores y comentarios en el pueblo de que en esa casa abandonada se producían fenómenos de todo tipo. Empezamos a dar ya también nombres. El que acaba de citar Jesús, es decir, paraópticas, es decir, fenómenos de luminiscencia o de luces. Luces interiores que surgen de la nada, es decir, las típicas luces que se apagan y se encienden o que aparecen moviéndose por pasillos o por el salón. Aparte de la tradición, que sería el primero, tiene que haber una constancia o una prueba, por lo menos general, de que se producen fenómenos que no son atribuidos a la acción humana con carácter general. No quiere decir que sean todos, pero al menos alguno. Esos dos son los esenciales, es decir, la tradición, es decir, que haya cosas raras y que esos fenómenos sean constantes en el tiempo y no ocasionales. Porque los fenómenos ocasionales obviamente sería una casa encantada.
Pero las casas encantadas tienen, la verdad, una buena longitud en sus apariciones o en su fenomenología y no se extingue con facilidad. Es decir, los fenómenos tienen tendencia a perpetuarse. Bueno, pero Jesús, ¿qué debe suceder, qué debe ocurrir para que los fantasmas se instalen en esa casita? Que debe tener una buena casa encantada, ¿no? ¿Qué fenómeno? Bueno, pues hay unos cuantos fenómenos a la carta, ¿no? Sí. Yo creo que esto que vamos a comentar os va a ayudar a muchísimos oyentes a ubicar distintos términos parapsicológicos que, por desgracia, se suelen citar alegremente y no se relacionan con el fenómeno en sí, ¿no? Entonces, voy a decir la casuística de lo que ocurre en una casa encantada y la palabra o el término parapsicológico que define a esa casuística. Importante, no tiene por qué darse todo lo que va a dar Jesús al tiempo, ¿eh? Por supuesto, son pues un buen muestrario, es decir, un buen catálogo de lo que suele ocurrir en las casas encantadas. No quiere decir que ocurra todo esto, pero sí algunos de estos fenómenos que voy a decir. En principio serían las apariciones de fantasmas, estamos hablando de idioplastias. Pueden ocurrir chasquidos, ruidos y golpes, es decir, raps. Se pueden oír extrañas voces, es decir, metafonía. Puede haber una caída inexplicable de piedras, lo que los parapsicólogos llaman paralitergia o litotergia. Se pueden oír campanillas que suenan solas, torbismo. Malos olores, osmogénesis. Formaciones luminosas, paraóptica. Sonidos musicales, paramelafonía. Manchas de sangre, parahematosis. Muebles y sillas que se mueven solas. Telequinesis o psicorragias. Aparición de objetos, aportes. Y en fin, y otros muchos fenómenos que no se les ha dado una nomenclatura, ¿no? Pero que serían ruidos de cadenas, pisadas siniestras, alaridos, risas sobrecogedoras, arañazos, etc. Pues ahora mismo están todos los oyentes de la Rosa de los Vientos escuchando esa suerte de... El catálogo paranormal. El catálogo lo están escuchando en sus casas, estoy convencido. Seguro que algún ruidito. Claro. Entonces, Carlos, cuando decimos casa encantada, poltergeist, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí. Poltergeist es un término alemán que significa duendecillo juguetón, geist es espíritu o duende juguetón. Y es el término que se hizo famoso en todo el mundo debido a una película norteamericana que no hace falta comentar. Los alemanes denominaban en general fenómenos poltergeist a lo que nosotros llamamos casas enduendadas. Es decir, a las casas donde hay duendecitos que hacen ruido, que te mueven las cosas y que te hacen trastadas. Poltergeist, como término genérico de tipo mundial, es perfecto, porque el poltergeist incorpora todo lo que acaba de citar Jesús dentro del catálogo, incluyendo sobre todo a las idioplastias, es decir, a los fantasmas, que es lo más atrayente y espectacular de una casa encantada, y lo que le da de verdad lustre. Si no tiene casa encantada es la que tiene fantasmas. Fantasmas, sí. Lo que pasa que, bueno, hay casas abandonadas, casas encantadas, ¿y qué pasa cuando hay un pueblo entero? Bueno, cuando hay pueblos fantasmas. Que los hay, por ejemplo. En España, por Ochate. ejemplo. El de Ochate es uno de los pueblos con más tradición, ¿no? Como decía Carlos, tiene tradición de que han ocurrido muchísimas cosas y, por supuesto, allí fueron investigadores para probar suerte, a ver si se grababan psicofonías y, por supuesto, que se grabaron psicofonías. La traducción de Ochate del euskera es puerta hacia, ¿no? O puerta de, o puerta... Sí, más o menos, ¿no? Realmente significaría algo así puerta como infierno, puerta secreta o del frío. Puerta del frío, sí. Puerta del frío es muy correcto. Sí, puerta del frío. Sí, son las dos. Y menudas experiencias hay, ¿eh? Como la de Alberto Fernández, que estaba convencido que era una puerta dimensional, todo el pueblo se suicidó, por cierto, hay que decirlo. Sí, y alguna foto hay de... Hay alguna foto, fíjate. Alguna foto post-mortem, ¿no? Es una cosa muy curiosa, la verdad es que es un lugar tremendo y vamos, yo creo que podemos ir a una psicofonía de hecho. Sí, vamos a escuchar una psicofonía obtenida en Ochate, en este pueblo del norte de España. ¿Qué dice? Bueno, se hace oye poco, pero dice que hace la puerta cerrada. ¿Qué hace la puerta cerrada? Se tomó en una zona abandonada y se oye más o menos de fondo, pero claro, es mejor. Vamos a contar un poco la historia de Ochate para ya empezar a ubicar estas dos psicofonías que se grabaron en Ochate, ¿no? Además, un pueblo con mala suerte, ¿no? Y mala de verdad, ¿eh? Es verdad. Estas psicofonías las grabó Alfredo Resa y un grupo de técnicos de Radio Vitoria en Ochate. Y se grabó además en lo único que queda en pie de Ochate, que es la torre de la iglesia, ¿no? Es una torre fantasmal. Yo estuve allí hace unos años y desde luego son de los lugares que te impresionan. Y mira, y solo fui de día, si digo de noche, pues me imagino que no lo hubiera contado, ¿no? Son de estos sitios que cuando además conoces su historia te impresiona mucho más, ¿no? Porque ya de por sí un pueblo abandonado, un pueblo fantasma, donde no habita nadie, ya te da ciertos escalofríos, ¿no? Pero cuando sabes encima que en su historia hubo 3 epidemias, ¿no? De cólera morbo, de tifus y de viruela,
que diezmó la población, que se tuvieron que ir a muchísimos otros pueblos, que no ocurría ese tipo de epidemias en los pueblos de al lado, que precisamente se centraba o se cebaba en este pueblo, en Ochate, que por cierto está en el condado de Treviño, sabes que forma parte de Burgos, a pesar de que está metido en la provincia de Álava, ¿no? Hay tumbas antropomorfas desde la Edad Media, por lo menos, y la gente que va allí observa fenómenos bastante curiosos, como que unas manos invisibles te tocan el hombro. Te vuelves y no ves a nadie, ¿no? Pero esa sensación de frío, de escalofrío, mejor dicho, parece que es una constante en las personas que se acercan. Y Ochate, sobre todo, salió a la luz en el año 81 por un famoso ovni que fotografió Prudencio Muguruza, que bueno, fue bastante espectacular. Es un ovni casi como una nube que se va desgajando, ¿no? Fue portada de Mundo Desconocido en su momento. Y la gente empezó a tener interés ya por Ochate. Es cuando se dieron cuenta de que no solo ocurrían fenómenos paranormales, sino también fenómenos ufológicos. Se empezó a investigar, lo que decía Carlos, ¿no? Alberto Fernández, uno de los investigadores, pues pensó que aquello era una puerta hacia dimensiones desconocidas y fue decir esto, y al poco tiempo se suicidó. Miquel Colmenero, por ejemplo, vio en el año 1987 pues a dos figuras espectrales que él consideraba que eran gigantes, ¿no? Deambulando por el pueblo. En fin, todo este tipo de cosas es lo que hizo que estos investigadores se acercaran allí a Ochate y empezaran a grabar estas psicofonías, ¿no? Tanto Alfredo Resa como este equipo de técnicos de Radio Vitoria. Y esa fue la primera que hemos escuchado, cuando se oye de una forma difusa, pero que ahora volveremos a repetir, que hace la puerta cerrada. Sí, sobre lo del OVNI hay que comentarlo de la famosa base subterránea, ¿no? Que se comenta. Debajo de Ochate es que está hueco, o sea, es un pueblo que el subsuelo no tiene nada. Claro, esa es otra de las leyendas. Yo creo que sí. Una gran noquedad, Iba a decir que si algún día hablamos de las puertas dimensionales y de los pasos al reino del intramundo, de las hadas, en España, pues este es uno de los que vamos a citar, desde luego. Es el de Tivisa, por ejemplo, sería otro, en Tarragona. Pero hay unos cuantos donde se asocia la actividad ufológica con la presencia de cavidades subterráneas, es decir, como de algo que genera este tipo de fenomenología, y no aguas subterráneas, ¿no?, sino precisamente algún misterio que se esconde en el subsuelo. Pues nuestros amigos seguro que quieren escuchar esa segunda psicofonía obtenida en el pueblo fantasma de Ochate. Caramba. Esta es la segunda ya, sí. Aquí ya es una voz de niña que está gritando Pandora. Está llamando a alguien que se llama Pandora, sí. Y no sabemos quién es Pandora, por supuesto. Bueno, sí sabemos. Sabemos lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos, pero no sabemos si precisamente en Ochate estuvo por allí. Pandora y sus amigas. A tenor de las informaciones que recibimos de la historia de este pueblo, puede ser que se dé una vueltecita. Puede haber de todo allí, desde luego, a saber ese tipo de voces, ¿no? Pero bueno, es bastante significativo que estas psicofonías se graben en un lugar ya de por sí misterioso y con fama de maldito, ¿no? Sí, estaba pensando, hablo de una niña en un sitio que destaca por tener varias necrópolis solo de niños enterrados, pues la verdad es que menudo lugar. Bueno, pues hemos estado en un pueblo fantasma al que seguramente volveremos, incluso para dedicarle un programa especial, porque Ochate yo creo que lo merece, ¿verdad, Jesús? Lo merece por la cantidad de cosas que hemos dicho de forma telegráfica, o sea que si las desarrollamos da para un programa. Sí, podríamos hablar de aquellas maniobras militares, ¿no?, donde estuvieron dando vueltas. Por ejemplo, vamos, ahí con el ejército hemos topado. Con el ejército hemos topado y bueno, fue una experiencia que nos contaron y bueno, realmente interesantísima, y los soldados siguen todavía desconcertados. En una neblina estuvieron dando vueltas en torno a sí mismos, ¿no? En torno a... Se desorientaron totalmente. Sí. Estamos hablando del ejército español. Ya hablaremos de esta historia en algún otro momento en Ochate. Pero estamos en este programa muy general sobre las casas encantadas, Carlos. Y si hemos estado en un pueblo abandonado, hemos estado en un palacio... no, ese no está abandonado. Hemos estado en casas abandonadas. Sí. Bueno, parece que el hecho de que esté abandonado es algo especial para que se den cita ahí los fenómenos. No, es justo al contrario. Es que la gente tiene tendencia a abandonarlos cuando empiezan a notarlo. Pero después de la lista del catálogo que ha leído Jesús, claro, tú estás en una casa donde se te produce, no voy a decir todo el catálogo, solamente el primero de los elementos de los 14 que ha leído el catálogo, que es apariciones espectrales o fantasmales, y normalmente la gente dura poco en la casa, pero no vamos a engañar. Aquí los que manejan perfectamente el asunto son los británicos, que tienen siempre su castillo con fantasma y lo aprovechan vendiendo tickets. Pero sabes que en Inglaterra hay un dicho muy gracioso, que es que los que tienen fantasmas de verdad son los que nadie vende tickets porque no vive nadie en ellos. Porque no viven en ellos. Claro, donde están los fantasmas más o menos así institucionalizados, ya han perdido... Además, sabes que se han vendido
habido hasta castillos con fantasmas, ¿no? Sí, castillo, incorpora fantasmas. Tenemos castillo con el fantasma incluido, ¿no? Tipo fantasma de Canterbury. Sí. ¿Y estos casos os han interesado a vosotros, los castillos con fantasma incorporado? ¿O no son muy creíbles cuando ya dicen, sí, tenemos un fantasma? Hombre, cuando hay fantasmas por medio, casi siempre se asocia a algún personaje histórico de renombre, ¿no? Sí. Como es... por aquí en Abolena. Claro, en el palacio de Sigüenza, por ejemplo, ahora que es, que fue un antiguo castillo. Parador ahora es un parador, pues también se cuenta que Doña Blanca pues está por ahí deambulando porque tuvo una muerte, en fin, no trágica, pero sí fue muy joven y entonces eso creó toda una leyenda negra alrededor de ella, ¿no? Entonces qué curioso que cuando hay un fantasma casi siempre es uno de la Edad Media, de una época bastante histórica, muy renombrado. Los Napoleones están por ahí todavía deambulando en Santa Elena y en bastantes lugares así, lo cual le da un cierto tufillo de fraude, ¿no? Porque un fantasma no tiene por qué ser siempre conocido, igual que una psicofonía no tiene por qué ser la voz pues de alguien de prestigio, ¿no? Sino que tiene que ser normalmente voces anónimas, voces que están ahí de alguna persona fallecida, o a saber que queda ese residuo psíquico de que de alguna forma se está manifestando verbalmente, ¿no?, a través de estos aparatos para darnos un mensaje. Y sobre todo cuando hay esa comunicación previa, ¿no? Es un poco lo que comentábamos hace 2 semanas, que parece que el fenómeno va mutando, ¿no? En un principio solo se escuchaban psicofonías con una pequeña palabra, después siguieron frases y ahora ya hay conversaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente los fantasmas, entendido los fantasmas como algo energético que está precisamente ahí, en esa casa, en ese caserón, en ese castillo, en ese palacio, cuando se quiere comunicar con nosotros, pues visualmente suele dar unos sustos monumentales y la gente sale corriendo, por lo tanto no hay comunicación verbal. Es como si hubieran encontrado, ¿no?, estas entidades, pues estos medios electrónicos para transmitiros un poco esos mensajes y para darnos a conocer lo que se encuentra en el más allá, ¿no? Y esta es una forma sutil. Ahora se está llegando a algo más, ¿no?, que es todo lo de la transcomunicación instrumental, donde no solo aparecen estas voces, sino aparecen también sus imágenes. Hombre, menos mal que ahora tenemos tecnología, porque claro, en el siglo XIX las historias de fantasmas siempre nos hablaban de ese pequeño escalofrío que te recorría la columna vertebral antes de Claro, pero es que no había forma humana de poder tomar, de medir. Es decir, la sociedad occidental para mí se caracterizaba, entre otros casos, de carácter casi fundamental por la capacidad de medir las cosas, de cuantificar. Somos una sociedad cuantificadora, quiere comprobar las cosas. Sí. Entonces, ¿cómo comprobas tú en el siglo XIX con los elementos que tenían cuando alguien te decía que en una casa se producían fenómenos anómalos? Bueno, pero viene en cambio, Jürgenson, ahora ¿no? sí, claro, desde Jürgenson, que de casualidad además graba la primera psicofonía en el año 58. Es decir, probablemente se habrían grabado antes. De hecho, Marconi ya él mismo es consciente de que eran capaces de grabarse, de que se podían grabar cosas que no estaban en teoría en el ambiente cercano. ¿Es verdad que Marconi quería registrar la voz de Jesús? Sí, efectivamente. Marconi estaba convencido personalmente de que todos los sonidos no la voz de Jesús Callejo, sino la voz de Jesucristo. Quedaban flotando de alguna manera en el éter y que se podían grabar, localizar y depurar. Y él quería grabar la voz de Jesucristo, efectivamente. ¿Sabes que también quería grabar la voz de los marcianos? Sí, por lo menos sonidos procedentes del planeta Marte. Sí, quedó en el intento. Bueno, en cuanto a lo de sutil, que es la otra cosa que quería comentaros, Jesús acaba de decir la palabra sutil y ahora vamos a ver un ejemplo de lo poco sutiles que son a veces estas voces y de que no nos tranquilizan mucho cuando entablan una conversación. ¿Pero qué propones ahora, Carlos? Pues proponía oír alguno de los sonidos del famosísimo caso que luego hablará Jesús de la mano cortada. Eso te sonará a ti también mucho. Eso por paisanaje. Claro. Y la verdad es que, pues yo no me tranquilizaría mucho. Bueno, ¿qué caso tan alucinante el de la mano cortada? Increíble. Con doctores nazis, con perros, con no sé qué. Bueno, nazis, incluso humitas, después dijeron. O sea, que una conexión ahí. Todo esto. Yo me quedo casi con la primera hipótesis. No, decían que eran de aspecto daneses. En un principio, cuando se ocurrió la noticia, decían que eran... Además dijeron daneses, no suecos, fíjate. Sí, daneses, hay que ser perspicaz. Sí, salió en la prensa. Bueno, para los británicos también los vikingos eran daneses, ¿no? Efectivamente. También, ¿verdad? Y a lo mejor venían de sus bases en Noruega. Pero bueno, todo era danés. Vamos a escuchar. Mamá, frío, miedo. El frío tengo yo ahora mismo. La carne de gallina. El frío tengo yo ahora mismo. Echa otro leño a la hoguera, Jesús, que esto parece que se ha enfriado. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Qué hemos escuchado? Mamá, frío, miedo. Mamá, frío, miedo. Una niña, una voz así muy oscura y muy lejana, que se grabó, era repetitiva, solamente 3 palabras, y la verdad es que son de las que no tranquilizan demasiado.
Y bueno, pues ya vemos, habéis comentado un poco, habéis apuntado el asunto este tan siniestro del cadáver sin ojos, lo de la mano cortada. La verdad es que es un caso tremendo. Es un caso de los más típicos. Explicamos, sí. Sí, lo cuento un poco si queréis, porque vamos a poner también otras psicofonías relacionadas con este caso de la mano cortada. Se le llamó así, pero realmente en el lugar donde ocurrió, que fue en una casa de Albacete, además en la calle Mayor, pues rápidamente corrió el rumor, ¿no?, de que era una casa encantada, una casa de fantasmas. Y ahí se grabaron estas psicofonías, no en la época que esto sucedió, que fue en enero de 1954, cuando la prensa pues da a conocer un caso sorprendente, porque estaba implicado una aristócrata. En este caso se llamaba Margarita Ruiz de Liori, que se hacía llamar, y parece que lo era, la marquesa de Villasante. También era baronesa de no sé cuántas cosas. En fin, el hecho es que esta mujer, muy relacionada, se supo después, con los servicios secretos franceses y también, por supuesto, con los servicios de inteligencia españoles, hacía de espía, estuvo en Marruecos, era una especie de la Matajari española de aquella época, de los años 50, y cuando en enero del 54 sale a relucir esta noticia, la implican tanto a ella como a su amante. Ella era viuda, pero en ese momento tenía un amante, del asesinato de su hija. Y además de una hija que era Margot Selly, a la que le sacó los ojos y a la que le cercenó o le cortó una mano. Una mano que fue un poco la prueba de que aquello pues no había sido una muerte natural. La hija es verdad que estaba enferma, pero después la forma de ocurrir el óbito era bastante inexplicable. El hecho es que tampoco se encontró ninguna prueba en contra de ella. La tuvieron en la cárcel, pero al final la liberaron con una multa de 2.000 pesetas de las de entonces. Pero sí surgió todo un rumor cada vez más creciente de que en esa casa ocurrían cosas. Esta mujer, Margarita Ruiz de Liori, tenía muchísimos perros, eran perros que morían también de forma inexplicable, y todos estos perros, además, con una circunstancia. Su hijo, cuando fue a denunciar este caso, el hijo de Margarita, comentaba que todos estos perros, cuando morían, ella misma procedía personalmente a su disecación, cortándole la lengua y sacándoles el corazón y el pellejo a todos ellos. Claro, todo este tipo de noticias truculentas, no me extraña que corriera rápidamente la voz, ¿no?, y el rumor de que aquella casa era fantasmal, que ocurrían cosas extrañas, y ahí quedó el caso en el año 54, hasta que en el año 71, en agosto del 71, vuelve a surgir todo esto con unas implicaciones de los humitas, ¿no? Esto que aparecieron unas cartas a uno de los comunicantes de Bilbao diciendo, estos humitas, que algún día hablaremos de ello, ¿no?, de todo este fraude también que hay alrededor de los humitas. Saludaremos a Jordán Peña. Exactamente. Pues ¿te mandó la carta? ¿Perdón? ¿Te mandó la carta? Te mando la carta, ¿no? Mira que casi todo el mundo recibió cartas. Yo creo que somos de los pocos que no llegamos a recibir ninguna carta humita. Pero perdona, Jesús, que te corta. No. Te corta la mano. Y el hecho es que en agosto del 71, asunto era alegre, sí. Una de las cartas que se recibe, precisamente uno de los comunicantes de Bilbao, le cuenta que hay una implicación directa con el caso de la mano cortada y los humitas, diciendo ni más ni menos que Margarita Ruiz de Liori era como su comunicante terrestre de esta colonia extraterrestre que procedía del planeta U. O sea, se enrevesó muchísimo más el caso. Se sabe que parte de la información que daban era cierta, porque ahí descubrieron que esta mujer pues estaba implicada un poco con los servicios secretos franceses, después se supo y se demostró, y que los médicos daneses que frecuentaban la casa antes de que ocurriera la muerte de Margot Selly, de la hija de Margarita, pues la prensa los había dado como daneses. Y no eran ni médicos ni daneses. Y este comunicado de los humitas decían que no, que eran ellos, que sabéis que tenían un aspecto nórdico, en fin, alemanote y tal. La cosa se enrevesó de tal manera. Se habló de huidos nazis, ¿no? Sí. Esa es otra de las posturas. Que se habló también que eran los nazis, que por supuesto estaban muy relacionados con operaciones secretas, con operaciones de laboratorio, porque la mano había sido cortada por un verdadero experto, ¿no? Y bueno, y ahí quedó todo el asunto. Pero también se comentó que el hijo estaba algo enfrentado a la madre, ¿no? Sí, claro, es que fue el hijo el que lo reveló un poco, porque la hija había muerto, hasta ahí no había pasado nada, se la había enterrado normalmente, pero es el hijo cuando, por distintas razones, pues una de ellas es que tenía una animadversión hacia su madre, pues cuenta esto a la policía, ¿no? Cuenta con todos los detalles escabrosos, como esto que hemos dicho de los perros. Pero claro, cuando va la policía, descubre lo de la mano cortada, que estaba prácticamente dentro de una cubitera. Y ahí es cuando empieza a salir todo este asunto, se empieza a decir de todo, ¿no? Y sobre todo por la trascendencia o la importancia que tenía el personaje, porque no olvidemos que estamos hablando de la marquesa de Villasante, ¿no? Y eso le dio todavía mucho más morbo a la historia. Pero no solo eso, sino que cuando ella estuvo ausente, hubo un antiguo mayordomo de la servidumbre, baja allí y encuentra en el sótano, aparte de 270 pares de zapatos,
un esqueleto humano que nunca se llegó a saber. 270 pares de zapatos y un esqueleto. Y una mano en una cubitera, pues la verdad es que no es una cosa que la policía se encuentre todos los días. También se insinuó que en los periplos, en los viajes de la baronesa a Marruecos, había entrado en contacto con sociedades secretas y algo así, ¿no? Claro. Y que a lo mejor de ahí venía el ritual. De ahí venía. Ya te digo que es un poco la Matajari española, porque se sabe que estaba implicada en los servicios secretos, que pasaba información. Y bueno, el hecho es que murió al poco tiempo de ocurrir este incidente y se llevó el secreto a su tumba, ¿no? Es una pena porque de ahí podrían haber salido muchísimos más casos, muchísimos expedientes X, de los cuales solo han aflorado pues estos dos, ¿no? Y el de la mano cortada pues es el más espectacular. ¿Y el mayordomo que sigue por ahí? ¿Tú crees que algún día hablará? El mayordomo siempre es el sospechoso, además. Siempre, y sobre todo si se llama Bautista. Pero es que sigue por ahí, sigue por ahí, es verdad. Iba a deciros que a esto se ha unido esta investigación, que es la grabación de sonidos en la propia casa. ¿Algo así como amarillo? Soy yo. Ah, soy yo. Está diciendo soy yo. Casi iba a deciros que decimos casi lo que van a decir las dos próximas, porque son también en la misma casa, para que la gente se fije ya con la palabra. La próxima dice, ay, Dios mío. Y la siguiente, bueno, la siguiente es de las que te deja, la siguiente dice, yo soy Dios. ¿Ha dicho soy Dios? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y se escuchan unas pisadas de fondo, supongo, de los investigadores que andaban por ahí. Sí, claro. Porque ahí está grabado en la propia casa. Ay, Dios mío, yo soy Dios. O sea, y la de Mamá Frío Miedo también es la primera que vimos, en la que se escuchaba ahí. Que casi la podemos repetir, la sexta, porque es muy impactante. ¿Cuál? La sexta, que es la primera de todas. La de Mamá Frío Miedo. Sí, a ver si, Víctor, a ver si podemos recuperar esa. Se supone que es Margot. Después de lo que sabemos, se supone que es Margot, con lo cual, a que esta psicofonía ya tiene otra trascendencia, se ve con otros ojos o se escucha mejor con otros oídos. Pues sí, porque en lugar de darnos miedo nos da tristeza, ¿verdad? Claro. Nos da tristeza, es... Lo debió pasar muy mal esta chiquilla. Es terrible lo que hemos escuchado, este caso que se produjo en Albacete. En la casa poco se sabía de ella, ¿no? Porque fue... Poco, bueno, sí, ahora... Se ha dedicado a otras cuestiones, ¿no? Sí, además creo fue demolida, vendida y convertida en un apartamento. Un apartamento, sí. Ahora mismo... A eso vamos. ¿En ese aparcamiento ahora mismo se podrían obtener este tipo de grabaciones? No lo sé, sería cuestión de probar, pero si se dan lo que ha ocurrido en otros casos, sí se debería seguir produciendo, porque si ese residuo psíquico permanece allí, es decir, con independencia de a lo que se destine ese inmueble, la grabación se seguiría produciendo, y esa voz femenina o esa voz de niña se seguiría produciendo. Lo que pasa es que no siempre es permanente, es decir, hay veces que esa entidad ya no está allí, desaparece por algún tipo de conjuro, de exorcismo o de lo que sea, ¿no? Ha sido frecuente grabar psicofonías en lugares donde se ha suicidado alguien y días después se escucha la voz de la persona que supuestamente pues murió, ¿no? Murió suicidada, pero al cabo de unos meses o de unos años ya no se escucha nada, es decir, es como si ese ente, ese residuo, pues ya hubiera trascendido, es decir, se hubiera dado cuenta un poco de su realidad y se hubiera ido un poco a la luz, ¿no? Como decía en la película de Poltergeist. Entonces, no siempre se tiene que dar, salvo casos muy concretos que parece que un fantasma se asocia a un castillo no solo durante años, sino durante siglos. Pero otras veces, a lo mejor, esa psicofonía
o esa fantasmogénesis solo se produce durante unos cuantos meses o unos pocos años. No hay una duración. Ten en cuenta que la duración temporal para nosotros no es la duración temporal para estas entidades del más allá. Dada, Carlos, nuestra rica historia, imagino que nuestro censo de casas encantadas, de castillos encantados, no olvidemos que en España hay unos 5.000 castillos, 900 de ellos en buen estado, pues nuestro censo de casas encantadas y castillos será estupendo, ¿no? Es inmenso, y además hay una cosa más que le añade, es decir, en cierto modo casi todos los fenómenos poltergeist están relacionados. Bueno, el otro día comentamos el caso de los adolescentes y la posibilidad de que fueran gente que influye, pero que comentamos además como hecho esencial el que muchos están vinculados a situaciones trágicas. Este caso que acabamos de contar ahora mismo es el típico. En ese sentido, no hay que olvidar que los castillos, aparte de su función defensiva y militar, con lo que eso tiene muchas veces que ver en fallecimientos violentos o muertes, eran usualmente también prisiones. Entonces, al mismo tiempo, se añadía a su historia unas situaciones de sufrimiento y dolor, de pena. Y todo eso son elementos que suelen formar parte en general de las historias de encantamiento en las casas. Cuando eso se produce de una manera masiva, que sería el caso de Ochate que hemos comentado antes, es cuando afecta ya a un pueblo entero. Pero claro, eso ya es muy inusual. Por supuesto que el número de casas encantadas es inmenso. Es inmenso. Y, bueno, pues no se podrían, yo creo, probablemente ni censar si se hizo un estudio. Ahora vamos a hablar de Belme, una de las casas para acabar, más famosas. que es una de las más famosas, si no la más famosa de España. La Buena María. Bueno, hago una breve introducción de María, cuando el 23 de agosto de 1991 detecta en su casa que hay tanto en el suelo de la cocina, junto al fogón, una especie de manchas que además sufren en evolución. Otra modalidad. Sí, es una modalidad curiosa porque son manchas en evolución y con cambio. Es como teleplastias. Claro, sí, pero que en vez de manifestarse en una tele y un ordenador, se manifesta en el suelo y en las paredes. Y bueno, esto rápidamente lo recoge la noticia el diario Pueblo, ya salta a la prensa y bueno, a partir de ahí, lo cierto es que Belmez se ha convertido, yo creo que es la casa encantada más conocida de España. La más conocida desde luego, y además que todavía se sigue produciendo ese fenómeno, porque las caras se siguen viendo ahí. Sabes que hay toda una teoría, ¿no?, diciendo que cuando esta mujer, María Gómez Cámara, que es la dueña de este inmueble, pues fallezca, y porque esto está muy, muy grave, ¿no?, últimamente, pues el fenómeno parece que va a desaparecer. Es decir, no es que ella lo genere, conscientemente por lo menos, pero sí está muy vinculado a ella, ¿no? Hablemos del catalizador, la figura del catalizador, sí, ¿no? Efectivamente, sería un catalizador, un medium, pero en este caso ya digo inconsciente, porque los medium por lo general son personas conscientes que actúan precisamente como intermediarios de esas entidades con el mundo de los humanos, ¿no? Es una de las teorías. Se comprobará, por desgracia, es que se tiene que comprobar cuando esta mujer muera, ¿no?, que todavía esperemos que la queden muchos años, pero sí hay una cierta relación, parece ser, con la presencia de esta mujer. De hecho, ya lo veremos ahora y lo iremos en estas psicofonías que vamos a poner. En una de ellas, en la última, es ella misma la que formula la pregunta. Entonces, cuando dice ¿por qué los espíritus han elegido mi casa?, ya oiremos que dirá esa voz espectral. Es un abuso. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y si quieres vamos a pasar a la primera que ocurrió en la casa de Belme de la Moraleda. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Recordamos a los oyentes que siempre las repetimos un par de veces o tres para que el oído se nos vaya acostumbrando, sí. Pero ¿qué ha dicho? Matar a él. Matar a él. A él. Matar a él. Así, sin más, literalmente. Y la siguiente, si queréis, y luego ya comentamos, sí. Comenta Jesús, por ejemplo, dice Miguel. Miguel no tenía mucho sentido si no fuera porque era el marido fallecido precisamente de María Gómez. Es que le preguntan, hay una pregunta previa que se hace, que digan estas entidades el nombre de alguna persona reflejadas en las teleplastias. Y es cuando se escucha Miguel. Y Miguel era el marido de María, que murió 2 años antes de grabarse esta psicofonía. Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras. Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezca una de estas caras. Una de estas caras. Es que la respuesta es inmediata. Miguel. Hacen la pregunta y automáticamente contestan Miguel. Miguel. Entonces ahí María identificó, pues bueno, el nombre de su marido, que era lógico. Digamos a nuestros oyentes que el investigador está formando la pregunta, pero él no escucha absolutamente nada. Se está registrando. El investigador es Pedro Amorós, que es el que recogió estas psicofonías de la casa, de las famosas caras de Belme de la Moraleda. La siguiente sinfonía que vamos a escuchar se va a oír Almas hay.
Una voz femenina. Sí, esta es femenina, es distinta. Hay varias voces, ¿no? En Belmez. Varias voces. Confluyen ¿Qué sabemos de Belmez de la Moraleda? Bueno, el gran caso de Germán de Argumosa, Hans Bender y claro, todo el año 71. Muchísimas cosas surgieron, pues de todo hubo ahí, ¿no? Porque en el momento que surgieron estas caras, ¿no? Estas teleplastias en el fogón y después se fue repartiendo por otros lugares de la cocina, y el diario Pueblo pues anunció a bombo y platillo que en este pueblo de Jaén algo está pasando, así era el titular, ¿no? Escrito por Martín Semprún. Después, curiosamente, tanto el diario Pueblo como la Iglesia como el gobierno intentaron quitar hierro al asunto, y no solo eso, sino acabar con el fenómeno. Es lo que posteriormente se llamó Operación Tridente. Se llamaba así porque eran 3 fases muy determinadas. La primera, la reacción eclesiástica. El párroco de Belmez, que era Antonio Molina, pues fue el que se lanzó en contra de ellos, diciendo que todo eran patochadas, que eran fenómenos del demonio. Sin embargo, ahora se ha desmentido. Ahora sí que está admitiendo Antonio Molina que el fenómeno era auténtico. La otra fase era, bueno, pues la intervención gubernamental. El Garicaño Goñi, que era por entonces el ministro de la Gobernación, pues también atacó furibundamente y amenazó al alcalde de Belmez que o paraba esto o tendría consecuencias. O sea que hasta esa implicación tuvo, ¿no?, el gobierno. Y también hubo comisiones fantasmas, ¿no? Y ahí pues Jordán Peña tuvo una decisión, una actuación pues clave, porque fue uno de los que intentó enmarañar mucho más el asunto para desprestigiar todo el fenómeno, ¿no? Entonces esta Operación Tridente lo que intentó, que era conseguir que no se volviera a hablar más de Belmez de la Moraleda, pues no lo consiguió, evidentemente, porque todavía, a pesar de todos los años, ¿no?, de este cuarto de siglo que ha pasado, sigue siendo uno de los fenómenos más espectaculares, no solo reconocido en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños, hasta el punto de que algunas de esas teleplastias han ido variando con el tiempo. Fotografías que se tomaron en el año 71 y que se han tomado ahora, se ve pequeños cambios, pequeños matices, como si hubieran ido variando, o sea, retoques, por supuesto no hecho con mano humana, pero que se han sufrido esas caras, esos ojos o esas barbillas. Fíjate. Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Es un abuso. Es un abuso. ¿Ves? Y contesta inmediatamente. Y sí, además, sí. si te has fijado, ese chasquido también inicial, ¿no?, que se produce. Sí, sí. Bueno, es tremendo. Además, qué lujo de programa. Estamos ofreciendo casos históricos de la parapsicología.